Adán Augusto. Sorprende muchísimo porque básicamente, leyendo lo que querían proponer, era que no se pudiera pues discutir ni disputar desde la Corte nada que fuera una reforma constitucional, no en su contenido, también en la forma. Ellos pusieron, incluyendo su proceso deliberativo legislativo y correlativa a votación. Es decir, que si hacías las cosas mal, con las patas, en un lugar que no corresponde, pero tú tienes 2/3 partes del Congreso, puedes hacerlo como quieras. A mí me parece un verdadero batidillo, que ya luego no llegó tal cual, digamos, a la última propuesta. Pero a mí me parece que todo esto lo que nos está dejando ver es un inicio muy complicado para Claudia Sheinbaum en la presidencia. Creo que el presidente le dejó una bomba, literalmente una bomba. La bomba no es solamente la reforma al Poder Judicial, es la forma y la prisa que le metió al tema. La falta de espacios de negociación que no se hicieron con los jueces porque no se distinguió entre buenos, malos y corruptos, simplemente esta forma generalizada de echarte a un grupo encima. Y hoy veíamos hace unos instantes las imágenes de los trabajadores tomando el poder, el edificio del Consejo de la Judicatura, pero me parece sobre todo que le ha puesto un enorme obstáculo a Claudia Sheinbaum en su inicio. ¿Cuántas veces ha salido en sus mañaneras a tener que abordar el tema, a explicarlo? La política, como pensábamos, está dando en un espacio oscuro, porque además esto que era verdaderamente escandaloso, esta propuesta que presentaron ayer, que es básicamente decir, no solo tengo una mayoría, es que la voy a ejercer como a mí se me da la gana, sin ningún tipo, ni tú ni nadie me van a poder decir nada. Lo echaron para atrás. ¿Quién lo echó para atrás? No sabemos. Es decir, el hecho de que esa mayoría, o sea, la oposición no sirve de nada, no tiene fuerza para hacerlo, pues sería interesante entender cómo fueron estas disputas o cómo fue la capacidad. Yo quiero pensar que fue la presidenta Claudia Sheinbaum que dijo, a ver, o sea, nos vamos moderando. No sabemos, pero no estoy diciendo, no sabemos. Lo que quiero decir es cosas muy fundamentales como esta intención que a mí me parece escandalosa de ayer, no procede, no sabemos por qué. Qué bueno, pero no sabemos por qué. Pues mira, obviamente no están haciendo bien las cosas, es casi tautológico decirlo. ¿De quién es responsabilidad esto? ¿Quién es el líder del proyecto ahorita? Pues es Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahí está faltando operación política con los mismos cuadros de ella en el Congreso. Yo difiero de lo que dice Viri de que, bueno, pues una cosa es lo que está pasando ahí en el Congreso y otra cosa es lo que está pasando en la presidencia. Bueno, pues no debería de ocurrir eso. Para ningún presidente. Los presidentes tienen que cuidar mucho su relación con el Congreso. A mí me parece que estamos viendo lo que decíamos, ¿no? Que esta reforma judicial le iba a succionar parte de la energía o la mayor parte de la energía del primer año de gobierno. Lo estamos viendo. Es para Claudia un problemón porque por un lado está presentando sus grandes proyectos y por otro lado pues tiene que salir a declarar y hacer y parchar las cosas de la reforma judicial. Y me parece, a mí lo más lamentable de lo que hemos visto es este mensaje de que ellos van a hacer con la Constitución lo que se les pegue la gana. A ver, en la original que ahí tú tienes, iban a cambiar el artículo 1 de la Constitución para sacar a México de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Barbaridad. Bueno, pero se atrevieron a pensarlo, a presentarlo. A pensarlo y a presentarlo. Luego se echaron para atrás. Pero, hombre, ¿qué mensaje es ese? Dios mío. Sí. O sea, sí, cuidado. O sea, mientras la presidenta está diciendo vamos a dar garantías a la inversión, pues ya no tiene que darnos garantías a la inversión, nos tiene que dar garantías de si va a respetar los derechos humanos, bajo esta concepción de que pueden hacer con la Constitución lo que se les pegue la gana. Es lo que los griegos llamaban la hibris, la desmesura. Están borrachos de poder, creen que tuvieron 36 millones de votos y que eso les da el derecho de hacer lo que se les pegue la gana. Tremendo mensaje de un gobierno que creo que puede caer en muchos abusos o que está cayendo en muchos abusos rápidamente. Por un lado, estamos discutiendo
¿quién tiene la última palabra? Si la debe tener la Suprema Corte de Justicia o la debe tener el Poder Judicial, cuando hay una discrepancia en la interpretación de la Constitución. Cuando hay una discrepancia entre si una reforma puede o no, digamos, existir dentro de la Constitución. Y en esa discusión me parece que hay muchísima jurisprudencia y hay muchísima evidencia de que el legislativo sí tiene supremacía, de que no se puede declarar inconstitucional la Constitución y que una vez que el legislativo incluye una reforma dentro de la Constitución, pues esta forma ahora parte de la Constitución. Por el otro lado, y lo que empezamos a discutir el día de hoy debido a la presentación de esta reforma, es algo un tanto más grave, y es si dentro de la Constitución se pueden incluir reformas que atenten de forma directa contra los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es llevar la discusión un paso más arriba. En la primera discusión me parece que, y lo repito, hay amplísima evidencia de que por supuesto que el legislativo tiene supremacía. En la segunda discusión, creo que aquí ya estamos hablando de algo mucho más delicado, y es si se puede o no tener reglas de todo tipo. Reglas incluso, por ejemplo, si se pudiera o no quitar de la Constitución la parte del artículo primero en donde se dice que no puede haber esclavitud. Y yo creo que aquí es en donde sí se equivoca el partido gobernante y se equivocan las facciones que están tratando de quitar esta segunda parte. Y la están tratando de quitar precisamente porque tienen miedo de que si no se clarifica la supremacía del legislativo en la Constitución, entonces en un caso de esta naturaleza, de los primeros que yo describía, pues eventualmente la Suprema Corte, por ejemplo, pudiera tomar una reforma. Tienen miedo y prisa. Me parece muy importante clarificar esto, René, porque yo sí creo que es muy importante acentuar que el legislativo sí tiene preeminencia sobre la Suprema Corte de Justicia. Eso tenemos amplísima evidencia y jurisprudencia sobre eso. Entonces, el que eso se quede en la Constitución simplemente refuerza algo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero es que nada más una cosa. Dice, creo que es importante, dice, tienen miedo. Primero, no están mancos. Segundo, lo que tienen es prisa, porque como bien lo dice Viri, esa es una discusión sobre el tema de si la reforma al Poder Judicial cabe dentro de la Constitución y no tendría por qué ser disputada, digamos, como parte del nuevo orden constitucional, que requeriría su tiempo. Eso es todo lo que, o sea, es la prisa, más que el miedo, es la prisa, porque vámonos rápido. Y esa es la que está llevando a estos extremos que me parece que no sería necesario ni siquiera tener que ponerlo en la Constitución, sino irla ganando día a día en tribunales y en la discusión pública. No se necesitaba hacer esto. Esto revela eso, que son trogloditas, porque en realidad no lo necesitaban. Viri dice con razón que hay mucha jurisprudencia. Hay un debate al respecto, pero hay un debate. Pero hay una jurisprudencia efectivamente, como lo dice Viri. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo llegas a querer solucionar un tema agravándolo como lo están haciendo? Cuando en realidad lo que tenían que hacer era un trabajo fino, político, preciso, de debate, de demostración de lo que está diciendo, de que estos son, en este momento se decidió esto y en este otro esto, y esto no atenta contra el orden constitucional, por lo tanto no tendría por qué echarse para atrás. En fin, es las formas de hacer las cosas que están tensionando y llevando a un punto que me parece muy delicado, sí de una crisis constitucional, sí de un ignorar por completo a un poder, en lugar de darte el tiempo de trabajarlo y de sacar tu reforma como tú la quieras, sin necesidad de tensionar y de reventar las cosas. El problema es que aquí nadie previó que iban a ser los perdedores de esta reforma. Creyeron que iba a ser muy sencillito desaparecer de un plumazo el Poder Judicial. Es que no son estancias infantiles. Exactamente. El Poder Judicial no son estancias infantiles. Entonces, bueno, yo lo decía la semana pasada, ellos tienen todos los incentivos. Uno, los han agraviado. Eso les duele mucho, con los que yo he hablado, les duele mucho que ya los hayan estigmatizado como una bola de corruptos, ¿no? Y dos, los despidieron. La mitad se va el año que entra, la otra mitad se va en 2027. Insisto, es un muerto
que está pataleando, ¿no? No iban a llegar al cadalso chiflando y aplaudiendo. Ellos también tenían fichas para jugar políticamente y la están usando. Me encanta que muchos están diciendo ahorita es que se deberían de comportar a la altura de la República y ser más responsables. Pues ¿cómo se pueden poner responsables si cómo los maltrataron y cómo totalmente los desconocieron? Entonces, claro que iba a haber una reacción y es más, va a seguir esa reacción, tanto en la movilización como van a seguir sacando amparos y controversias y son las armas, son las fichas que tienen para defenderse. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que están ensuciando la reforma judicial, pero sobre todo la entrada del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí. Eso es terrible porque, mira, hoy se presentó algo muy bonito de creación de espacios universitarios que yo creo que es un buen... Mira, hasta el neoliberal está de acuerdo con eso, ¿no? O sea, a mí sí me gusta que el sector público dé esos programas de educación. No estamos hablando de eso, René. No. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de eso. Y ese es un mal comienzo. Yo no sé si me atrevería, Raimundo, a decir que hay un boicot interno y una lucha de poder. No, yo digo que es una afrenta. Puede ser, pero también puede ser que la presidenta misma esté enojada. No sabemos, no sabemos qué tanto esto lo apoya a ella o no. La verdad no tenemos información. Lo que sí sabemos, y eso es indudable, es que aquí hay un perdedor, que es el Poder Judicial. Así es. Y que está reaccionando frente a la reforma que le pusieron enfrente y que también sabemos que van a seguir haciéndolo. La pregunta es, ¿qué va a hacer del otro lado? Los ganadores, ¿qué van a hacer con el perdedor? Ese es el punto. Viridiana, si quieres cerrar este primer tramo del programa, yo distingo entre lo que son las zancadillas que se ponen y los tropiezos que uno tiene. Pareciera ser que estamos en un juego donde hay zancadillas y hay tropiezos. ¿Qué está pesando más? Miren, yo quiero clarificar a lo que me refería cuando decía fisuras, porque lo mantengo. Yo no creo que el partido esté tratando de boicotear a Claudia. Creo que a lo mejor estamos sobreleyendo lo que está pasando. Yo lo leo de manera más sencilla. Lo que está pasando es que aquí hay dos caminos de acción. Hay un camino de acción moderado, que es abanderado por Claudia Sheinbaum y por su equipo. Y hay un camino de acción mucho más radical, abanderado en este momento por Noroña, por Monreal y por otras figuras dentro del Congreso. Ambos caminos llevan a lo mismo. Ambos caminos quieren una reforma del Poder Judicial. Yo creo que no podemos negar, porque así lo ha dicho la propia presidenta, que ella también quiere esta reforma, que ella considera que esta reforma es necesaria y que va a democratizar, es decir, que es positiva para el Poder Judicial. Entonces, realmente la única diferencia es en los caminos que se está siguiendo, probablemente, como bien dice Denise, en el tiempo que va a tomar seguir cada camino, pero aquí pues no hay que equivocarnos, esta reforma va porque va y el Poder Judicial está enojado porque está siendo afectado. El Poder Judicial en este caso es juez y parte, no se puede tomar en serio ninguno de los recursos que ellos están proponiendo porque ellos son afectados por esta reforma. En ese sentido, pues tienen conflicto de interés en cada vez que se proponen algo, cada vez que proponen algo al respecto.